No todos tienen la oportunidad de experimentar la muerte antes de morir. Hoy vamos a contar la historia de Rosana, una mujer valiente que tuvo cáncer y una experiencia cercana a la muerte, y compartió algunos detalles y lecciones que aprendió después del coma y del despertar espiritual. Una experiencia como esta cambia tu sistema de valores. Antes del diagnóstico, ella nunca dejaba que su propia voz fuera escuchada. Cuando descubrió que tenía cáncer y los tumores eran del tamaño de pelotas de golf, los médicos le dijeron a su marido que ella estaba en sus últimas horas. Entró en coma, dejó su cuerpo y entendió la verdadera razón de la enfermedad. No se trata solo de un problema físico, es algo mucho más profundo. Para realmente sanar, necesitas integrar todos esos elementos. Es crucial crear una vida que ames y quieras vivir. Comienza a decir no a las cosas que no deseas hacer, y luego di sí a lo que siempre has querido lograr. Es vital amarte a ti mismo como si tu vida dependiera de ello. ¿Por qué depende? Vamos al primer insight de este vídeo, pero antes, solo asegúrate de que ya estás suscrito a este canal. Rosana tenía una vida tradicional antes del diagnóstico del cáncer. Era una persona que agradaba a los demás, evitaba los conflictos y era extremadamente tímida. Se consideraba muy introvertida y tenía miedo de muchas cosas. Siempre quiso ser independiente, trabajar y ganar su propio dinero, pero la cultura del lugar donde nació no le permitía hacer eso. Hasta que conoció a un hombre increíble y tuvieron una vida maravillosa juntos. Sin embargo, en 2020, fue diagnosticada con cáncer, específicamente linfoma. El cáncer fue diagnosticado en el estadio 2B, lo que significa que ya se había propagado. Comenzó como un bulto en el lado del cuello y, en la etapa 2, ya se había diseminado a una parte del cuerpo. La reacción al diagnóstico fue mixta. Siempre había sido una persona que agradaba a los demás y evitaba los conflictos. Siempre estaba disponible para ayudar, pero nunca dejaba que su propia voz fuera escuchada. Al principio fue un choque cuando recibió el diagnóstico. Pero, curiosamente, el siguiente sentimiento fue casi un alivio, como si esa enfermedad le estuviera dando permiso para cuidar de sí misma. Curiosamente, había dos personas cercanas, de la misma edad, pasando por el mismo problema. Ambos estaban recibiendo tratamientos de algunos de los mejores hospitales de cáncer del mundo, lo mejor que el dinero podía pagar. Pero parecía que, con cada tratamiento, su salud empeoraba. Así que, la primera reacción fue, si no está funcionando para ellos, ¿por qué debería funcionar para mí? Decidió entonces probar otras alternativas. Además, antes del diagnóstico, al observar a esas personas, desarrolló un gran miedo al cáncer. Era una persona que temía fácilmente la desaprobación. Ahora, temía el cáncer. Comenzó a escuchar mensajes basados en el miedo, típicos de los anuncios de medicamentos. Leía artículos y veía reportajes que decían que 1 de cada 3 personas desarrollará cáncer, que la enfermedad está aumentando, y que hasta los microondas y los plásticos causan cáncer. Parecía que todo estaba relacionado con el cáncer. Así que, incluso antes de ser diagnosticada, ya vivía con un miedo constante y hacía todo lo posible para evitarlo. Se alimentaba de manera extremadamente saludable. Comía solo alimentos orgánicos y crudos, y tomaba una cantidad enorme de suplementos antioxidantes y anticáncer. A pesar de todos sus esfuerzos por evitar el cáncer, fue diagnosticada con la enfermedad. Eso fue un shock, ya que creía que estaba haciendo todo lo correcto para prevenirlo. Entonces, comenzó a explorar otras opciones y optó por la Ayurveda. Encontró personas, como estudiantes de yoga y Ayurveda, que tenían una visión muy distinta. Creían que el cáncer no era una enfermedad a temer, sino un desequilibrio en el cuerpo. El objetivo era identificar y corregir ese desequilibrio. Participó en prácticas de yoga, ajustó su dieta y, sorprendentemente, descubrió que la dieta ayurvédica ofrecía una variedad de alimentos mucho mayor de lo que imaginaba. Comenzó a comer alimentos cocidos, arroz e incluso lácteos, lo cual iba en contra de todo lo que había aprendido anteriormente. Durante 6 meses, siguió este régimen y mejoró significativamente. Los tumores en los ganglios linfáticos empezaron a disminuir y a suavizarse. Sin embargo, sus mejores amigos empeoraban rápidamente y la muerte parecía inminente para ambos. Mientras lidiaba con esto, todo el miedo al cáncer volvió. Las personas a su alrededor despectivamente rechazaban las prácticas alternativas e insistían en que debía buscar médicos tradicionales y oncólogos. Aunque lo que había experimentado la había hecho sentir mejor, el entorno que la rodeaba y la presión de las opiniones contrarias comenzaron a hacerla dudar. Así, entre el dolor de la pérdida de personas cercanas y la presión para seguir la medicina convencional, el miedo y la duda regresaron con fuerza total. Entonces, comenzó a notar que los tumores estaban volviendo. Hoy, sabe que fue por el ambiente en el que estaba, pero en ese momento,
La hicieron creer que el progreso anterior no era permanente y que por eso los tumores estaban reapareciendo. Fue al oncólogo y él le dijo que era demasiado tarde, que el cáncer era muy agresivo. Antes de entrar en la experiencia del coma y la experiencia de casi muerte, hay algunos puntos importantes para reflexionar. La represión cultural de sus deseos auténticos y curiosidades, junto con el miedo generalizado a la muerte y a las enfermedades, puede llevar a la resistencia contra esas mismas cosas. Al conectar los puntos, se dio cuenta de que la falta de autenticidad estaba directamente relacionada con el desarrollo de la enfermedad. Incluso si te sientes atrapado o en una situación represiva, es importante saber quién eres y por qué estás aquí. Descubre maneras de expresarte en un ambiente seguro. Saber tus intenciones, creencias espirituales, lo que funciona y lo que no funciona para ti, todo eso es vital. Si sufres de una enfermedad crónica, generalmente no somos víctimas de ella. En muchos casos, nosotros mismos la provocamos. Las enfermedades no son solo problemas físicos, son cuestiones espirituales, emocionales y existenciales. Necesitamos considerar todos esos aspectos para realmente sanar. Muchas personas hacen todas las cosas correctas, comen alimentos orgánicos, siguen diversas prácticas de salud, pero si todo eso proviene de un lugar de miedo, de energía resistente, entonces los aspectos emocionales y psicológicos seguirán teniendo un gran impacto en nuestra biología. Es necesario equilibrio entre la nutrición física y la paz emocional y espiritual para alcanzar la verdadera salud. Comer de manera saludable y hacer lo que nutre tu sistema es importante, pero hazlo por amor a ti mismo. Esa es la diferencia. Come de forma saludable porque te amas. Si no te amas y no amas tu vida, incluso comer saludablemente no traerá beneficios. Cuando te amas y amas tu vida, querrás comer de forma saludable porque deseas vivir mucho y bien para seguir haciendo lo que amas. Y, si te permites algunos excesos, tu cuerpo podrá lidiar con ello. Un punto que puede ser delicado para muchas personas que están enfrentando una enfermedad crónica o tienen a un ser querido en esa situación, es escuchar que, de alguna manera, elegimos esa enfermedad. Esto puede ser muy perturbador. Habiendo pasado por esa experiencia y alcanzado una mayor conciencia, comprendió que, en algún nivel, necesitaba esa situación para descubrir su verdadero yo. No elegimos conscientemente, pero al no asumir responsabilidad alguna por la curación, nos colocamos en el rol de víctimas. Cuando nos vemos como víctimas, nos sentimos impotentes, sin control sobre la situación. Sus acciones y elecciones a lo largo de la vida la llevaron a ese diagnóstico, pero podemos mirar hacia atrás y revertir ese proceso. No quiero que seas una víctima de tu enfermedad, porque en realidad, tenemos más autonomía sobre nuestras vidas de lo que creemos. Estamos condicionados a creer que somos víctimas de las circunstancias, de la cultura y del sistema educativo, pero no lo somos. Vivimos en una cultura que constantemente nos alimenta con miedo. La industria farmacéutica, por ejemplo, ocupa una gran parte del presupuesto publicitario, difundiendo esta narrativa del miedo. 6 semanas antes de su coma, los médicos le dijeron que solo le quedaban 3 meses de vida. Los tumores eran del tamaño de pelotas de golf, desde la base del cráneo, alrededor del cuello, debajo de los brazos, en el pecho y hasta el abdomen. El cuerpo había dejado de absorber nutrientes, ya no podía ni caminar, ya que los músculos estaban atrofiados. No podía caminar y siempre estaba en una silla de ruedas o acostada. Incluso sentada, no tenía fuerza en el cuello para sostener la cabeza, que siempre colgaba. Necesitaba ser literalmente apoyada. Cuando se acostaba, los pulmones se llenaban de líquido y terminaba ahogándose con ese fluido. Tenía que drenar sus pulmones cada 3 o 4 semanas. Estaba en estado grave. Además, tenía heridas abiertas en la piel, por donde las toxinas se expulsaban. Esas heridas necesitaban ser constantemente limpiadas y desinfectadas por las enfermeras. Estaba en mucho dolor, incomodidad y miedo. Entonces, entró en coma. Los médicos informaron que le quedaban pocas horas de vida, como mucho 24 horas. Su familia estaba devastada. Durante el coma, parecía que había dejado su cuerpo. Aunque sus ojos físicos estaban cerrados y su cuerpo inmóvil en la cama del hospital, se sentía increíble. Ya no estaba limitada al cuerpo físico. Se sentía ligera, libre y envuelta por algo que solo podía describir como amor incondicional. Pero esa descripción ni siquiera se acercaba a lo que realmente sentía. Era una sensación eufórica, poderosa y liberadora. Quería que su familia supiera que estaba bien. Estaba consciente de que su hermano estaba intentando llegar a tiempo para verla viva y pensó que sería mejor que llegara antes de su partida, para no hacerlo más triste. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía comunicarles eso, ya que estaba fuera de su cuerpo y sin cuerdas vocales. Podía ver y oír todo a su alrededor, pero no con sus ojos ni oídos físicos.
Tenía una visión periférica de 360 grados y podía percibir todo lo que los médicos decían. Escuchó al médico decirle a su marido que no sobreviviría esa noche, que sus órganos estaban fallando y que los riñones ya no funcionaban debido al acúmulo de toxinas en su cuerpo. Hablaban de cómo su cuerpo estaba hinchado, lo que indicaba la falla renal. Los médicos también discutían que, aunque saliera del coma, no sabían en qué estado estaría. Era angustiante para su familia, pero ella quería que supieran que se sentía fantástica. Su visión no era a través de los ojos, sino una conciencia pura e ilimitada. Podía ver a su hermano en el avión, angustiado al saber que ella estaba muriendo. Su mundo parecía expandirse cada vez más, y comenzó a percibir la presencia de otras entidades que estaban allí para ayudarla. Sintió un amor incondicional de su padre y su mejor amiga. Siempre había pensado que, al cruzar al otro lado, sería juzgada por sus acciones, ya que era muy crítica consigo misma. Creía que había decepcionado a su padre al escapar de un matrimonio arreglado, lo que le causó mucha vergüenza. Pasó por muchas cosas terribles en la vida, pero cuando cruzó al otro lado, todo lo que recibió fue amor incondicional, sin ningún juicio. Allí estaba ella con la esencia de su padre, y esperaba ser juzgada por él, pues pensaba que lo había decepcionado. Su padre había fallecido 10 años antes, así que estaba preparada para el juicio de él, pero todo lo que recibió fue amor incondicional. Se dio cuenta, mientras estaba allí, de que al cruzar al otro lado, dejamos atrás nuestros cuerpos físicos, nuestra cultura, religión, creencias y toda la carga que hemos acumulado a lo largo de la vida. Lo único que cruza es nuestra conciencia pura, nuestra esencia pura, que ella describió como amor puro o incluso como Dios. Siempre pensó que era solo una víctima de su cultura, pero al estar allí con su espíritu y el espíritu de su padre, cara a cara, se dio cuenta de que, al igual que ella, él también era víctima de la misma cultura, haciendo lo mejor que podía. Y lo único que recibió de él fue amor incondicional. Durante su experiencia, cuando entró en coma y fue llevada al hospital, tuvo una conciencia completa de lo que sucedía a su alrededor. Oyó lo que la gente decía, sintió la extracción del líquido de sus pulmones y experimentó una conexión con otros seres, incluidos seres queridos fallecidos. Estaba en un estado de beatitud, euforia y amor incondicional. En ese estado, comprendió por qué estaba enferma y cómo todas las elecciones y decisiones de su vida contribuyeron a esa situación. Llegó un momento en el que se le dio la opción de regresar a su cuerpo o no. Inicialmente, no quería regresar, porque su cuerpo estaba enfermo y sufría. Pero luego tuvo una claridad inmediata. Comprendió que, al entender la causa de la enfermedad, el cuerpo se curaría rápidamente, pues ya no necesitaba la enfermedad. Comprendió que tenía un propósito que cumplir, y que, si interrumpía su vida, no lo lograría. No sabía exactamente cuál era su propósito, pero sabía que era esencial. Además, el propósito de su marido estaba vinculado al suyo. Si ella no regresaba, él tampoco podría cumplir su propósito. Se dio cuenta de la profunda interconexión de todos nosotros, donde cualquier decisión que tomamos afecta a otras personas. Aunque todavía dudaba, comprendió que tenía un pacto para cumplir ese propósito junto a su marido. Y aunque sus riñones y su cuerpo ya estuvieran en falla, se le mostró que, si elegía regresar, los resultados de las pruebas indicarían la recuperación de la función renal. Los resultados de los exámenes mostrarían que sus riñones no estaban completamente muertos, sino que aún funcionaban y podían ser sanados. Sin embargo, si elegía quedarse en el otro lado, los exámenes indicarían que había muerto debido a la falla renal y de los órganos. Entonces, cuando regresó, drenaron el líquido de los pulmones y comenzó a abrir los ojos. De hecho, fue su padre quien le dijo que debía regresar y vivir la vida sin miedo. Tuvo una visión de lo que la vida podría ser, con un propósito que implicaba hablar a muchas personas. Esto era increíble. Alguien que era tímida y prefería esconderse a la sombra de los demás. Pero allí estaba, viendo una visión de sí misma hablando frente a miles de personas, sin saber de qué. Su padre le dijo, no tienes que descubrir todo ahora, solo regresa y vive tu vida sin miedo, y todo se revelará. Vivir sin miedo significaba ser ella misma sin reservas. Las últimas palabras de su padre fueron, vuelve y vive tu vida sin miedo. Fue entonces cuando comenzó a abrir los ojos. Durante su vida, fue su padre quien le inculcó el miedo, pero en la muerte, fue él quien la liberó de ese miedo. Al regresar, estaba a medio camino entre los dos mundos, y su cuerpo comenzó a recuperarse en las semanas siguientes. Cuando despertó, estaba muy mareada y les dijo a su familia que sabía que su hermano estaba de camino. También les dijo que su padre estaba allí y que no era el momento de morir. Ellos pensaron que estaba delirando y llamaron al médico. Él nunca la había visto antes del coma, pero cuando entró en la sala,
Ella lo llamó por su nombre. «Buenas tardes, Dr. Chan». Él se sorprendió y le preguntó cómo sabía su nombre. Ella explicó que lo había visto todo el tiempo. El médico le explicó a la familia que era común que los pacientes abrieran los ojos de vez en cuando, pero que ella seguía en estado crítico. Al día siguiente, los resultados de sus riñones mostraron que estaban funcionando. Ella simplemente dijo, «Lo sabía». Sus tumores empezaron a disminuir drásticamente, alrededor de un 60 a 70% en 4 o 5 días. Insistió en que le quitaran todos los tubos, pues sabía que podía respirar por sí misma. Después de que le drenaran el líquido de los pulmones por última vez mientras estaba en coma, nunca más se acumuló. Los médicos no podían entender qué estaba pasando. Uno de ellos llegó a decir que no sabía qué escribir en el expediente médico, haciendo el gesto de tirarlo a la basura. En 3 semanas, les resultaba difícil encontrar rastros de cáncer en su cuerpo, y en 5 semanas fue dada de alta para ir a casa y vivir libre de cáncer. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de que esto era posible? Déjanos un comentario si conoces la historia de alguien que se curó de un cáncer como este. Todos tenemos un lugar dentro de nosotros con esa capacidad de curación, y ella estuvo allí y experimentó eso durante unas 3 a 6 horas. Nadie cuestionó la cura real porque ella tenía los registros médicos para probarlo. Las personas lo vieron, sucedió frente a sus ojos. Todos quedaron sorprendidos cuando salió del hospital. Todos pensaban que iba a morir. Todo el mundo escuchó que estaba en su lecho de muerte. Las enfermeras le dijeron que debía empezar a levantarse de la cama, caminar, usar sus miembros y recuperar la fuerza muscular. Cuando miró al espejo, se sorprendió. Estaba mucho más delgada de lo que imaginaba, con la cara demacrada, mejillas hundidas, ojos saltones y sin cabello. Tenía heridas abiertas en la piel de su cuello. Comenzó a llorar, no por vanidad, sino porque, por primera vez, vio a Dios en sus propios ojos. Fue la primera vez que se dio cuenta de que había pasado su vida tratando de agradar a los demás, buscando aprobación, sin darse cuenta de que ella misma era una expresión de Dios. Se disculpó consigo misma en el espejo y prometió no volver a tratarse de la manera que la llevó a ese estado. Se dio cuenta de que se había hecho eso a sí misma al descuidarse. A partir de ese momento, supo que su propósito era simplemente reconocer eso y dejar que la vida se desarrollara. Hizo compromisos consigo misma, porque una experiencia así cambia tus valores, lo que realmente importa en la vida. No todos tienen la oportunidad de experimentar la muerte antes de morir. Y es ahí donde uno se da cuenta de que las cosas más importantes no son agradar a los demás o tener suficiente dinero para una hermosa casa. De repente, esos valores ya no importaban más. Fue un desafío encontrar su lugar en este nuevo mundo con sus nuevos valores. Estaba más interesada en comprender las visiones que tuvo del otro lado. Este giro en su vida fue increíble. Su historia es poderosa y el proceso de renacimiento que vivió lo cambió todo. Contemplar la mortalidad puede traer una sensación de urgencia y presencia a lo que realmente valoramos. Las preocupaciones del día a día se vuelven insignificantes cuando entendemos que vamos a morir. Esto nos lleva a reconsiderar nuestros valores y lo que realmente importa. Una de las cosas que aprendió es que el valor más importante es el amor. Sabía que la palabra amor se usa mucho y puede sonar como un cliché, pero realmente es esencial, comenzando con el amor propio. Necesitamos amarnos a nosotros mismos para ofrecer el mejor amor a los demás. No estamos realmente ayudando a nadie si no nos amamos. Otra cosa que aprendió es la importancia de nuestra energía. Somos seres espirituales, energéticos, no solo físicos. A menudo operamos como si fuéramos solo cuerpos físicos con 5 sentidos, viviendo en un mundo tridimensional. Pero somos mucho más que eso. Somos seres multisensoriales en una realidad multidimensional. Los guías y seres queridos siempre están presentes, aunque no podamos verlos con nuestros ojos físicos. Siempre hay cosas sucediendo detrás de escena, incluso si no somos conscientes de ello. Confía en que eres una expresión divina. Incluso si estás pasando por un momento difícil, permitiéndote simplemente estar allí y no sintiendo que necesitas luchar contra ello, estás en el camino correcto. Uno de los motivos para compartir esta historia es creer que todos deberían tener acceso a esto sin necesidad de morir para aprenderlo. Sería maravilloso si las personas supieran esto desde jóvenes, ya que puede ayudarlas a entender que somos mucho más de lo que imaginamos. Un ejercicio simple y recomendado es verificar tu estado energético. Cierra los ojos e imagina que eres un ser energético con un campo áurico. Deja que tu imaginación explore. ¿Cuál es el tamaño de tu campo energético ahora? Si alguien está muy infeliz, deprimido o agotado, su campo áurico será pequeño y encogido. Pero si alguien está viviendo con pasión, amor y felicidad, su campo energético será grande y expansivo. Si puedes percibir tu propia energía y la energía de los demás, eso sería extremadamente útil.
Verías de inmediato cuando tu energía disminuye al estar en ciertos lugares o con ciertas personas y cuando se expande al hacer lo que amas. Eso es real, independientemente de si puedes verlo o no. Si vives una vida donde tu campo energético siempre está disminuyendo y no haces nada para expandirlo, esto eventualmente aparecerá físicamente en tu cuerpo. Si no te das a ti mismo la oportunidad de escuchar lo que realmente está sucediendo en tu diálogo interno y en tu biología, los susurros se transforman en gritos. Esto puede llevar al desarrollo de enfermedades crónicas que te obligan a prestar atención. Pero algunas personas aún no lo hacen y pasan a la siguiente vida sin realmente haberlo mirado. Sobre el campo energético, también tendemos a creer que si buscamos recompensas externas, como dinero o fama, seremos felices. Pero muchas veces descubrimos que no es así. Si pudieras ver tu energía, sabrías lo que realmente te hace feliz y comenzarías a hacer solo las cosas que expanden tu campo energético. Hoy en día, veneramos a las personas con mucho dinero y fama, pero no tenemos idea de cómo es su campo energético. Si pudiéramos ver la energía, podríamos venerar la verdadera esencia de esas personas. Con personas que tienen grandes campos energéticos, no te importaría cuánto dinero tienen o no. Así que un ejercicio simple, sin importar en qué punto de la vida te encuentres, es echar un vistazo a tu campo energético. Descubrirás que, a menudo, no se trata de hacer algo específico, sino de crear un espacio para que prestes atención a lo que ya está presente. El tiempo no es lineal. Literalmente, los resultados pueden cambiar dependiendo de nuestra decisión, de nuestro poder de libre albedrío. Bien, ya estamos llegando al final, pero antes me di cuenta de que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es gratis y YouTube lo comparte con más personas. Sobre la reencarnación, todas las vidas contribuyen a la experiencia del alma, y no se trata de ser castigado en una vida siguiente por algo malo que hicimos. Todas nuestras vidas juntas forman la experiencia del alma. Crea una vida que ames y que desees vivir. Enfócate en construir la vida que te gustaría tener, y tu salud será una consecuencia de eso. Además, evalúa lo que estás haciendo actualmente que ya no quieres hacer y empieza a desvincularte de esas actividades. Di no a lo que no deseas y empieza a decir sí a lo que siempre quisiste hacer. Finalmente, es importante recordar que quien realmente somos es mucho más grande y poderoso que nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos son solo la punta del iceberg. La invitación es vivir desde el iceberg entero, no solo desde su punta. Somos mucho más que engranajes en una máquina económica o simples cumplidores de propósitos ajenos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo de maneras que quizás ni imaginamos. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte a este canal para encontrarnos en los próximos vídeos.